Bienvenidos, estamos en una nueva emisión de esta sección que denominamos Sin Barbijo. Ya llega el frío, ya llegó el frío en el hemisferio sur, en la Argentina específicamente. En esta época nos preocupa el aumento del consumo de energía por dos razones, ¿no? Por un lado, en el caso del gas natural más precisamente, del que vamos a hablar hoy, uno quiere hacer un uso racional porque se trata de un combustible no renovable, y de paso, obviamente, no queremos gastar de más. Así que hay dos cuestiones que son importantes a tener en cuenta. Así que le damos la bienvenida a Juan Martín Moreno, que es jefe de comunicaciones externas de Naturgy Argentina. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Juan Martín. ¿Cómo andás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Todo Todo muy bien, bien. buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos. En principio, te iba a preguntar porque sé que tienen un portal muy interesante donde ya de por sí uno puede encontrar muchos consejos, muchas sugerencias sobre cómo manejarse, incluso no solamente con el gas, sino con el agua también y con la electricidad, que se llama cuidemosnuestrosrecursos.com, que es una plataforma, tengo entendido, que han lanzado ustedes. Contame de qué se trata, si es efectivamente así, que está abierta al público en general y supongo también a la comunidad educativa. Sí, correcto. Nosotros el año pasado lanzamos cuidemosnuestrosrecursos.com. Es un portal educativo. En principio surgió como una respuesta o alternativa a tener que adaptarnos, a adaptar todos nuestros programas de concientización de uso responsable que hacíamos en las escuelas a la nueva normalidad de las clases remotas y demás. Nosotros solíamos a escuelas a dar y a eventos, ferias municipales, eh, a donde se nos invitara con una serie de juegos interactivos, donde a través de un estilo kermés buscábamos concientizar a la gente en cuanto al uso responsable de los distintos recursos, no solo del gas, sino que, como vos bien decías, del agua, de la electricidad y del papel también. En función de esta, tener que adaptar y generar una nueva plataforma, surgió Cuidamos Nuestros Recursos, que si bien está pensada para el público estudiantil y docente, está abierta también al público en general. En ella pueden encontrar los interesados recomendaciones para ser responsable de estas fuentes de energía y de recursos, en realidad, como el agua también, recomendaciones, juegos, videos explicativos, interactivos. Los docentes pueden hacer capacitaciones online que les van dando, les dan después un correspondiente diploma que les pueda servir para sumar los puntos educativos con los que ellos se perfeccionan. Pueden bajar material que tienen preparado para clases, láminas, PowerPoints, tienen distintas herramientas. Como te decía, hay juegos, la idea es que no sea algo pesado, sino que sea lúdico, entretenido. La verdad es una herramienta que quedó bien lograda, por suerte. Sí, además en muchos casos, bueno, viene pasando hace muchos años que los chicos se transforman en grandes difusores en la casa. Bueno, ahora estamos por cuestiones de la pandemia, estamos más tiempo juntos, pero está muy bueno que por ahí a través de los hijos, los padres, los tíos, los abuelos conozcan esta plataforma, o directamente que sean los chicos los transmisores, que creo que en todo lo que tiene que ver con medio ambiente son ellos en gran medida los que nos hacen tomar conciencia de los cuidados que tenemos que tener, no malgastar el agua, tener cuidado con el gas, apagar las luces que no utilizamos. Bueno, pero específicamente vamos a hablar de la materia que tiene que ver con Naturgy, que es el gas natural. Viene, como decía, al comienzo viene el frío, uno empieza a usar más la calefacción, o la prende la estufa, cocina más. ¿Cómo hacemos para, específicamente para calefaccionar y cocinar de manera responsable y no malgastar gas? Ujú. Sí, mira, en lo que es, cuando nosotros hablamos de uso responsable, vamos a derribar un mito, no es que decimos tenés que morirte de frío en tu casa, al contrario, podés estar bien, confortable, lo único que pretendemos es hacer un hábito de uso de los gasodomésticos responsable que evite derroche, pues en realidad ahí es donde está el problema, en el derroche del recurso.
Entonces, por ejemplo, en lo que es calefacción, lo más importante es, especialmente en aquellos hogares donde uno tiene estufas o que puede, si tiene calefacción central, puede regular de acuerdo a los ambientes, es calefaccionar los ambientes donde uno está. Si uno, por ejemplo, no sé, estás en tu casa, tenés estufas y tenés un estudio donde trabajás, sábado y domingo no vas a estar en el estudio, apagalo, porque vas a estar sino consumiendo en una habitación donde no va a haber nadie, donde nadie va a estar haciendo un uso correcto, nadie se va a estar beneficiando por esa habitación. Lo mismo cuando uno sale a trabajar, aquellos que por ahí son esenciales y tienen que salir a realizar su trabajo, si no van a estar durante horas prolongadas en su hogar y no va a haber nadie en el hogar, es apagar la estufa. Uno después llega y la enciende, está bien, tardarás 5 minutos más en sacarte la campera o el buzo, pero están 8 horas un calefactor encendido en un domicilio, irradiando calor para que nadie lo beneficie, es un derroche. Claro. Lo Además, mismo, te iba a perdón. preguntar, perdón, por ahí me anticipo, pero hay mucha gente que dice, bueno, lo dejo en llama piloto, Ujú. porque total, es como el stand-by ¿no? Por ahí del televisor, que uno dice no Sí, gasta nada, ¿es así que no gasta nada o igual hay consumo? gasta muchísimo menos que cuando está consumiendo el artefacto, pero sigue habiendo una pequeña combustión, ergo sigue habiendo un consumo de gas. Si uno se va a ir un par de horas y querés dejar el piloto encendido, está bien, déjalo, pero hay gente que por ahí tiene una casa de fin de semana y deja el piloto prendido toda la semana. Eh, Te dice no, porque no consume nada. Ok, no consume nada 1 hora del día. Ahora, 24 horas durante 5, 6, 7 días, donde no hay nadie viviendo ahí, se termina siendo un número interesante de metros cúbicos de gas que consumiste a la nada. También es muy importante en los hogares, especialmente por ahí en los livings y en las habitaciones, donde uno pone la estufa, que no haya algo al lado o encima que lo interfiere. Ejemplo, por ahí a veces ponemos la estufa en un lugar, abajo está la ventana y arriba ponemos una cortina. Y la cortina queda tapando la estufa porque, y estéticamente mejor porque no se ve, o por ahí no es muy linda la estufa, pero la cortina va a parar el calor que esté irradiando la estufa y no va a llegar al ambiente. Lo mismo si justo donde tenemos puesto el calefactor está rodeado de muebles. Si está rodeada de muebles y le ponemos un sillón adelante y demás, empieza a tapar la posibilidad de que irradie el calor a todo el ambiente, y ahí tenés que hacer un uso excesivo del artefacto para poder calefaccionar todo el ambiente y ahí está haciendo obviamente un consumo excesivo de gas. Lo mismo a veces que uno pone prendas arriba del artefacto para secarlas. Y el artefacto no fue pensado para secar prendas. Entonces, lo más probable es que no solo vas a consumir más, sino que a la larga es probable que te termine arruinando la prenda. Ah, Porque o te la va a manchar, te la puede llegar a manchar con un poquito de hollín, o te la puede quemar, si tiene por ahí un poco de plástico, te lo derrite y te arruina la prenda. sí. Eso Es, es algo que y no es es conveniente. Y es muy típico del invierno, cuando por ahí se juntan varios días de lluvia. Los chicos, bueno, ahora en muchos casos las escuelas están cerradas, pero hay que secar rápido el uniforme para volver a la Sí, escuela el lunes, y entonces el domingo a la noche se ponen todos los pantalones, las camperas, arriba o abajo, depende de donde estén ubicadas las estufas, o enfrente. Y sí, claro, además es un peligro, como vos decís, porque por ahí quedan varias horas sin que nadie se fije qué está pasando, y sobre todo los productos, las prendas que tienen poliéster, bueno, algodón también, son todos inflamables. sí. Sí, lo mismo a veces pasa en las cocinas con el horno, que a veces lo abrimos para calefaccionar el ambiente y le ponemos las prendas al lado. Eso es muy ineficiente, por un lado, porque el horno está pensado para generar calor en su interior, no para irradiarlo hacia afuera como una estufa, y por otro lado, porque puede estar tirando monóxido de carbono al ambiente. El horno tiene una campana, tiene un tiraje de salida para sacar ese monóxido al exterior y lo estamos
tirando hacia el ambiente donde uno está. Entonces eso no solo es ineficiente, sino que también es riesgoso para la salud. Claro. También otra cuestión a tener en cuenta es la temperatura a la que vamos a poner el ambiente. A veces por ahí llegamos de afuera y prendemos la calefacción y la ponemos en 27, 28 grados para darnos calor, como si creyéramos que estábamos en una playa, que mentalmente queremos ir, está bárbaro el calor, pero a los 10 minutos tenemos que empezar a abrir las ventanas porque nos estamos sofocando del calor. Entonces gastaste un montón de energía en calefaccionar una habitación y después la tenés que enfriar. Claro. Lo ideal es buscar una temperatura de 18, 19 grados, 20 por ahí, el más friolento, que te va a permitir no tener frío y estar con una situación de confort, donde no vas a tener que estar sofocado. Claro. También otra cuestión para hacer a la eficiencia energética son el tema de las filtraciones de aire, los burletes Claro. y demás. Ver que estén bien colocados, también otra cosa muy importante es a veces que puede tener ventanas de doble vidrio, porque aíslan mejor la temperatura, y eso hace también que los equipos no tengan que sobretrabajar. Claro. Es decir, tienen que Y estar otra las, cosa, perdón, sí, tienen que estar las perdón. ventilaciones correspondientes, las reglamentarias, pero no hace falta que haya otras ventilaciones extra que lo único que van a hacer es no eliminar por ahí algún posible escape de monóxido de carbono, sino que lo que van a hacer es quitarnos el calor de la habitación y lanzarlo al exterior. Sería Claro, eso. sí, exacto. En lo que es el monóxido tiene las rejillas Claro. reglamentarias para esa finalidad. Y otra cuestión importante también, especialmente ahora que estamos con todo el tema del COVID y que está bueno ventilar los ambientes, es en qué momento los ventilamos. Si vamos a estar todo el día en casa, y lo ideal es a la hora del mediodía o primera hora de la tarde, que es cuando está menos frío el ambiente porque el sol está bien alto, y bueno, aprovechemos ese horario para abrir y Claro. ventilar un poco el ambiente. Por ahí nos olvidamos y queremos abrir a las 6 7 de la tarde, ya cuando el sol está cayendo, y nos vamos a agarrar un chiflete frío en casa. Claro. Siempre es ideal por ahí, primero es ideal ventilar para renovar el aire, y después es hacerlo en el horario del mediodía, donde es menor la diferencia térmica. Sí, además, bueno, uno siempre tiene la alternativa de ponerse un abrigo adentro de la casa. Es cierto, es más cómodo para ir estar en remera de manga corta, pero las remeras de manga corta por lo general fueron hechas para usar durante el clima cálido, en el verano, a lo sumo en la primavera. Es como que por ahí, digamos, pasamos de, no sé, nuestros abuelos que por ahí no tenían demasiado confort y vivían abrigados todo el año. Y nosotros pretendemos para ahí que están en pleno julio en manga corta, pantalones cortos adentro de nuestra casa para estar cómodos, y obviamente eso genera un consumo infernal en este caso, de gas natural. Claro, lo mismo pasa con el agua que usamos tanto para ducharnos como para lavar los platos y demás. Lo ideal es regular el calefón, aquellos que tienen perilla o el termotanque, y ponerlo en una temperatura no con un calor excesivo, porque ya después gastamos un montón de energía en calentar el agua, y después vamos a tener que gastar un montón de agua fría para enfriar y templar un poco esa agua que nos está quemando. O sea, tenemos que encontrar la temperatura justa que permita, por un lado, no gastar demasiada energía, y por otro, también no tener que gastar demasiada agua en enfriar algo que está caliente. Y otra cosa importante también con los termotanques, cuando están colocados fuera de la vivienda, es aislarlos térmicamente al Claro, artefacto. Así no gasta tanta energía en calentar el agua. claro, claro, porque hay muchos termotanques que por ahí están, no sé, en una zona que es un lavadero, que está al aire libre o está en parte descubierto, no a la intemperie, porque ahí tiene un techo, pero obviamente el frío ahí es mucho más importante del que puede haber dentro de una casa. Entonces, Claro, es interesante lo que vos decís, que esté aislado para mantener el agua con una buena temperatura sin necesidad de consumir mucho gas. Y sí. para cocinar, ¿tenés algún consejo en particular, Juan Martín? Sí, para cocinar, primero que si es algo que podemos hacerlo o con el horno o con la hornalla, que da la posibilidad de usar una u otra, siempre la hornalla tiene un menor consumo
que el horno, a misma cantidad de tiempo, el horno equivale a 3 hornallas Ajá, encendidas en simultáneo en claro, cuanto a consumo. Entonces, si tenemos la posibilidad de hacer una cosa o la otra, siempre es mejor la hornalla, porque claro. consume menos. Por otro lado, vos siempre ves que en la cocina las hornallas tienen, la flor, digamos, tiene distinto diámetro. Exacto, Lo sí. mismo pasa con las cacerolas. Entonces lo que tenemos que siempre usar es aquel diámetro que calce mejor con la base de la cacerola. Por ejemplo, si vamos a Correcto. calentar un huevo duro en una cacerolita chiquitita, no usemos la hornalla más grande, porque lo más probable es que cuando encienda vos veas que las llamas empiezan a pasar por el lateral de la ollita, y eso significa que no le está haciendo un uso eficiente porque no está calentando bien. Para que caliente tiene que dar en la base de la hornalla. Claro, Si ahí da me en los pa- laterales si da en los laterales es energía que se desperdicia. A veces uno le gusta, ¿viste? Le das con todo y ves la llama que sale y decís que bueno, esto va a hervir más rápido y ves que no Exacto, hierve, no hierve, no hierve. Pero si le estoy dando con todo, y bueno, pero pues está saliendo por los laterales. Entonces, siempre tiene que calzar la llama en la base de la olla. Entonces, si vas bueno, a una olla chiquitita, usa una flor chiquitita, si una hornalla chiquita, si vas a una olla grande, usa la olla más grande. Y siempre está bueno aprovechar que las ollas vienen con tapa, poner la tapa, porque una vez que llegás a la ebullición, pones la tapa, podés bajar la hornalla, pues ya no hace falta que tenga tanta intensidad, porque ya llegó al hervor, y ya la tapa va a mantener ese hervor, va a mantener la temperatura. Y eso, al bajar la intensidad de la llama, vas a bajar el consumo. bueno, acá te iba a decir, uno tiene que por ahí apelar a ciencias auxiliares, como puede ser la psicología, o bueno, la técnica del psicoanálisis, que nos dice, ¿por qué hay tantos psicoanalistas en un país como la Argentina? Bueno, en gran medida porque somos muy ansiosos, entonces llegamos a la casa y queremos que inmediatamente esté calefaccionada, entonces prendemos a todo lo que da la estufa, hacemos lo mismo con las hornallas, decimos, bueno, voy a prepararme como decías vos, un huevo duro, elijo la hornalla que más da, así se hace todo más rápido. Lo mismo pasa con el horno, ¿no? Que uno pone algo en el horno y lo abre 500 veces para ver cómo está, si le falta mucho, si le falta poco, y por ahí uno sabe que esa receta lleva 25 minutos de horno, o sea, no va a estar antes porque uno abra, al contrario, supongo que eso lo que hace es retrasar la cocción y malgastar el aire, Claro. en este caso el gas, ¿no? Exacto, vamos desgastando, y aparte no es que uno abre y cierra automáticamente, sino que abrís, sacás la fuente, capaz que lo cortás un poquitito para ver si está muy colorado o no toda la carne. Entonces en esos son minutos que después el horno tiene que volver a alcanzar la temperatura que tenía. Claro. Eso sí, también es una cuestión, es verdad lo que decís de la ansiedad, tenemos que ser un poco más pacientes, porque aparte en lo que hace ir a calefacción puntualmente, salvo que la casa de uno sea grande como el Luna Park, que cueste unas cuantas horas calefaccionarlo, cuando uno llega y prende la calefacción, a los 5 minutos ya empieza a sentir esa calefacción y ese confort en el hogar. Entonces hay que a veces por ahí ser un poquito menos ansioso, Sí. eso es verdad. Vos sos más joven que yo, pero había una publicidad cuando yo era chico que decía en 5 minutos calentamos el ambiente, ¿no? De un calefactor. Y es así, o sea, está bien, todo. Ahora, además, con los dispositivos móviles estamos acostumbrados a que todo es inmediato, todo ya uno escribe, le responden, no hay que esperar. No, Los chicos no tienen idea a veces lo que era si no tenías teléfono en tu casa, buscar un teléfono público. Bueno, todas esas cosas. Hoy todo es inmediato y pasa lo mismo, obviamente, con los adultos, con nosotros, que nos hemos acostumbrado a que llegamos y tenemos todo, los que tenemos la suerte, ¿no? De tener comodidades, decir, bueno, prendo todo rápido, tengo toda la comida eh, a mi disposición en pocos minutos. Quería aprovechar porque ya que estamos hablando de, incluso, bueno, empezamos hablando de cuidemos nuestros recursos.com, este portal educativo y además que nos sirve a todos, porque está abierto a la comunidad en general, para precisamente hacer un mejor uso de los recursos naturales que tiene Naturgy.
le quería preguntar a Juan Martín Moreno, que recuerdo es jefe de comunicaciones externas de la compañía. Un tema que por ahí a veces se confunde. Hay gente que por ahí dice escape de gas y lo asocia con el monóxido de carbono, que son dos cosas distintas. Si querés explicarnos sucintamente, ya que también Sí, estamos en época, y después vamos a focalizarnos en el tema de la prevención de los escapes de gas, que obviamente tiene que ver con cuidar nuestros perfecto. recursos y también con nuestra salud, ¿no? Sí, sí, por un lado, lo que es el escape de gas, uno lo percibe, porque al gas se lo odoriza. O sea, cuando el gas entra en el sistema de las distribuidoras y va a llegar a los hogares, pasa por un proceso de odorización, se le agrega un componente que se llama metilmercaptano, que es el que hace ese olorcito característico que tiene el gas y que todos ya lo tenemos identificado. Entonces, cuando hay una pérdida de gas, por ahí en una casa, uno empieza a sentir el olor a gas, te da esa alerta. Cuando uno siente olor a gas, lo ideal es cerrar los artefactos, cerrar el medidor o la llave de gas y llamar a un gasista matriculado. El gasista te va a identificar la pérdida donde está, la va a resolver. Si no sabe dónde está la pérdida, nos llaman a nosotros, a la urgencia de la compañía, y ahí va un equipo nuestro y revisa la instalación. Pero la ventaja es que la pérdida de gas uno la puede sentir, vos sentís el olor. Lo que es el monóxido de carbono, una pérdida de monóxido de carbono que puede haber en una casa por algún mal funcionamiento de un artefacto, ya el monóxido no es el gas, sino que es la mala combustión del gas. O sea, Claro, si el gas hay una buena combustión, el gas se extingue. Cuando no hay una buena combustión, lo que genera es monóxido de carbono que queda en el ambiente. A diferencia del gas, el monóxido de carbono no tiene olor, no tiene color, no lo puede uno percibir, no lo puede ver en el ambiente, no tenés esa alerta temprana que te da el, el olor a gas, claro, digamos, en sí. Entonces ahí lo que uno tiene que hacer es prestar atención a distintas alertas que te dan los artefactos. Ejemplo, las llamas. La llama de una cocina o la llama cuando uno tiene un calefón con llama abierta, donde vos ves, o una estufa con llama abierta, que es donde vos ves el lugar donde se está haciendo la combustión en el artefacto. Si la llama es de un color azulado, está todo bien, está haciendo una muy buena combustión. Porque el gas cuando está haciendo una buena combustión es de un color azulado y por lo general vas a ver que es bastante homogénea la llama. Tiene por lo general el mismo movimiento oscilante, tiene la misma longitud, es homogénea. Cuando por el otro lado la llama es de un color amarillo o anaranjado y vos ves que oscila, va subiendo, bajando, sube, baja, ahí es que el artefacto está expidiendo monóxido de carbono, está haciendo una mala combustión. Ahí automáticamente lo que hay que hacer es cerrar el artefacto, abrir las ventanas si está en una casa, si uno está o en un departamento, si está en una casa, salir al patio. Si estás en un departamento con balcón, te conviene salir un poco al balcón a respirar oxígeno. Así el cuerpo incorpora de vuelta el oxígeno y exhala el monóxido de carbono que puede haber incorporado. Si la exposición fue prolongada, lo ideal, o uno empieza a sentir malestar, un dolor de cabeza, somnolencia, es llamar a un médico para que los médicos automáticamente vengan, te revisen, o por ahí requieras que te den oxígeno por alguna vía, por un canal, para poder agilizar, digamos, la incorporación de oxígeno al cuerpo. eh, y hay que, bueno, revisar los artefactos y ponerlos en arreglos. También otra cosa para ver en las estufas es si acumulan hollín arriba de las estufas contra la pared. Si vos ves que la estufa empieza a acumular hollín, significa que está haciendo una mala combustión. Algo que hay que revisar siempre, especialmente esto lo tienen que hacer gasistas matriculados, porque son las personas que saben manipular bien los artefactos y están para eso certificadas, es revisar los quemadores, que los quemadores de los artefactos estén funcionando bien, que las salidas de los gases al exterior no estén obstruidas, claro. porque si la salida de gas está obstruida, vuelve a ingresar ese gas al ambiente, al hogar. Entonces uno revisando eso puede estar seguro. Pero como te digo, son medidas de prevención.
Si uno quiere estar muy tranquilo, hay artefactos que se llaman detectores de monóxido, que uno los puede comprar en cualquier casa de electrodomésticos y lo puedes instalar, por lo general se instala en la cocina, que es donde uno suele tener los artefactos de mayor uso y carga, de mayor, digamos, consumo de gas, que es el horno, y por ahí está el calefactor o el termo y demás. Esos artefactos son muy buenos porque apenas perciben el monóxido, hacen un pitido muy fuerte que te sirve como alerta, y aparte si estás por ahí medio intoxicado por monóxido, que te puede agarrar un poco de somnolencia, te despierta. Correcto. Esos son muy útiles, especialmente si alguno quiere tener especial cuidado, pero los artefactos a gas, por suerte, los que están homologados, que vienen con la olea del ente regulador, son artefactos nobles. Con mantenimiento preventivo, uno puede estar tranquilo. Es como todo, tenemos acostumbrados a hacer mantenimiento de los Sí, claro, artefactos. claro. Porque por lo menos creo que yo tengo claro que el monóxido de carbono me puede provocar digamos, un riesgo grave e incluso provocar la muerte. Ahora, ¿qué pasa si hay un escape de gas? ¿Qué puede suceder? Ya que pudimos diferenciar uno de otro. A ver, llevado al extremo, que uno lo que hace el escape de gas es ahogarte, pues te quita eh, el, el oxígeno del ambiente y lo que haces es ahogarte. En cambio, lo que hace el monóxido de carbono, llevado al extremo de consumo, digamos, de exposición al mismo, es intoxicarte. Son dos, eh, es parecido, pero son, digamos, dos procesos diferentes. Correcto, El gas, por lo general, en una habitación, el gas es más pesado, queda abajo, el aire es más liviano, sube para arriba, entonces ahí le va ocupando el espacio del oxígeno el gas, y ahí es donde, digamos, uno se ahoga. Eh, eh, Pero es difícil que haya digamos, una intoxicación por gas en sí, porque como te digo, al vos percibirlo, poder sentir el olor, el alerta es muy temprana, claro. por suerte. Sí, a veces puede darse, supongo yo, si uno tiene un departamento vecino que está abandonado y que por ahí Ujú. tarda en llegar digamos, el olor a gas al resto eh, Sí, digamos, de los vecinos o los departamentos que están en el piso de arriba o al costado, eso puede ser un problema porque, bueno, también sucede que hay casas sí, abandonadas sí. y que, bueno, por X razón tienen un problema de esta naturaleza. En ese caso lo que hay que hacer es llamar a la compañía distribuidora. A la compañía, sí. Llamar al servicio de urgencias, que van automáticamente y revisan las instalaciones. Claro, correcto. De todas maneras, hay que recordar todo esto que está dentro de nuestras casas, es fundamentalmente responsabilidad nuestra detectar, ¿no? Como pasa con el monóxido de carbono, como pasa, no es que, digamos, corresponde que las compañías como Naturgy vengan a mi casa y revisen si hay escape de gas o hay problemas con el monóxido de carbono. Eso es un tema que nosotros tenemos que tener la No, responsabilidad de cuidarnos, ¿no? exacto, el mantenimiento y el correcto funcionamiento de la instalación interna corre por cuenta del usuario. Claro, Es como pasa con un responsabilidad caño del de usuario. agua que tiene una filtración, como pasa con, si se nos quema una lamparita, no va a venir Edenor o Edesur a cambiarnos la lamparita, tenemos que ocuparnos nosotros, es así, ¿no? Sí, ante la duda, si se llama a la urgencia nuestra lo que hace es ir, constatar, revisar si hay una pérdida de gas. Lamentablemente se corta el servicio, o sea, Claro, nosotros tenemos que tener que ponerlo en seguridad. Poner en seguridad es cortar lamentablemente el servicio, si es inseguro. El usuario lo que tiene que hacer es contratar un gasista matriculado, hacer la reparación del caso que sea, y después por gasista se presenta una nota pidiendo la reapertura porque ya está de vuelta en condición de seguridad de instalación. Va un técnico nuestro, revisa, certifica que está subsanado el problema que motivó el corte, y vuelve a abrir la llave del medidor. y aunque estemos en pandemia, ustedes ese trabajo lo siguen haciendo.
se sigue haciendo porque es considerado esencial. Lo que es mantenimiento de redes y atención de urgencias estuvo siempre contemplado como una actividad esencial. Muchísimas gracias, Juan Martín Moreno, jefe de comunicaciones externas de Naturgy Argentina. Como siempre, al final del video vamos a dejar unas recomendaciones que tienen que ver con la temática, seguramente alguna otra charla que tuvimos, que son atemporales, y por supuesto al pie del video, por si hace falta, el link de cuidemosnuestrosrecursos.com. Gracias una vez más, un Dale, abrazo espectacular. y ojalá tengamos un gran invierno. Ojalá y más que nada que sea sin, sin gente que tenga problemas de monóxido y demás, que eso es lo feo. Por Así la es, gente, ¿no? Más que nada. por supuesto. Bueno, Un muchísimas gustazo. gracias, ¿eh? No, gracias Un a vos. abrazo. Un abrazo, gracias, Juan Chao. Martín.